seguir entonces con... Vamos a seguir entonces con el monologion. Capítulo 4. No sé si hay preguntas de lo de ayer o reflexiones. Ahí deberían ver el texto, ¿no? Sí se ve. ¿Se ve? Bien, si no hay preguntas ahora, sigamos porque va a seguir con el mismo tema, así que después podemos resumirlo juntos. ¿Quién quiere partir? Capítulo 4. Yo puedo leer. Bien. Parte nomás. El mismo tema. Sigamos, si alguien examina atentamente las naturalezas distintas que se ofrecen a él, quiera o no, se da cuenta que no tienen todas el mismo grado de dignidad, sino que se distinguen por su mayor o menor nobleza. El que duda de que el caballo no es por su naturaleza superior a la madera y el hombre al caballo, no sería digno de ser llamado hombre. Por consiguiente, así como no se puede negar que entre las diversas naturalezas hay algunas mejores que otras, así la razón nos obliga a deducir que hay una tan superior a las otras que no la hay mayor. Sí, en efecto, la distinción de los diversos grados es infinita, de suerte que el más elevado tenga todavía otro por encima. Hay que admitir que no habrá límite en el número de las naturalezas, principio tan absurdo que salta a la vista, a menos que sea un insensato. Existe, por tanto, necesariamente una naturaleza cuya superioridad sobre las otras sea tal que no quede inferior a ninguna. Pero esta naturaleza, tal como nosotros acabamos de presentarla, es única o hay varias del mismo género, iguales entre sí. Ahora bien, como no pueden ser iguales por condiciones diferentes, sino por una condición única e idéntica, esta condición única que las hace iguales en grandeza es o ella misma u otra cosa distinta de ellas. Pero si no es más que su propia esencia, como ellas no tienen varias esencias sino una sola, se seguiría que no hay varias naturalezas sino una sola, porque aquí hay que entender por naturaleza lo mismo que esencia. Sí, por el contrario, aquello que hace que muchas naturalezas sean igualmente grandes, es distinto de la naturaleza misma, seguramente que ellas son, a su vez, menores que a lo que les comunica su grandeza, porque todo lo que es grande por comunicación de otro es menor que aquello de lo que recibe su grandeza. No son, pues, de tal manera grandes que no tengan nada por encima de ellas, y si no por parte de su esencia, ni por parte de un elemento extraño, es posible que existan esas naturalezas iguales y supremas. Queda que no pueden existir de ningún modo. Queda, pues, esta naturaleza única que es superior a todas, hasta el punto de no admitir inferioridad con respecto a ninguna. Pero el ser que llena estas condiciones es soberanamente grande y bueno. Está por encima de todo lo que existe. Hay, pues, una naturaleza superior a todo lo creado. Y esto no puede ocurrir sin que exista por sí misma y sin que todo lo demás que exista haya recibido de ella su existencia. Porque como la razón nos demostraba hace un momento que lo que es por sí mismo y por lo cual existe todo es superior a todo lo demás, recíprocamente, o este principio superior existe necesariamente por sí mismo y comunica al ser a todas las cosas, o hay varios principios superiores. Pero es evidente que no puede ser esto. Existe, pues, una sola naturaleza, substancia o esencia, que es buena y grande por sí misma, que saca su existencia de su propio seno y de la cual emanan verdaderamente la bondad, la grandeza, la existencia, que, por consiguiente, es la soberana bondad y grandeza, el ser y la substancia por excelencia. En una palabra, el principio superior a todo. Y sigue con el 5. Como esta naturaleza existe por sí misma y las otras por ella, de igual manera ella es de sí misma y de las otras de ella. Puesto que estamos de acuerdo sobre las razones descubiertas hasta el presente, conviene que nos preguntemos si esta naturaleza superior y todos los otros seres son necesariamente de ella, como son necesariamente por ella,
Ahora bien, se puede decir igualmente de una cosa que es de o por otro y recíprocamente que lo que es de una cosa es también por ella. Se dirá, por ejemplo, de un objeto que es de tal materia y por tal obrero, o que es de la mano de tal obrero y por el empleo de tal materia y por tal obrero, o que es de la mano de tal obrero y por el empleo de tal materia, porque, en efecto, la una y la otra han contribuido a darle la existencia, aunque lo que ha recibido de la materia o por la materia sea distinto que lo que ha recibido del obrero o por el obrero. Síguese, por tanto, que, como todas las cosas son lo que son por esa naturaleza suprema y que ella es por sí misma y las otras por algo distinto de ella, igualmente es verdadero afirmar que todo lo que existe es de esta misma naturaleza suprema, que ella es por consiguiente de sí misma y las otras cosas de ella. Sí, aquí recalca esa diferencia que ya veíamos ayer, que permite entender también la analogía y la diferencia con el artífice humano, ¿no? Porque si tengo un obrero y la materia con la que hace algo, tengo, por así decirlo, una doble causa, ¿no? Tengo la materia de la cual está sacado el objeto, está sacada la cosa, y la causa eficiente, el obrero que la saca. En el caso de en el caso de la creación, eso es distinto. No se necesita la materia, basta el obrero. Pero con tal que el obrero se piense, ¿de qué manera se piensa el obrero? ¿Cuál es la característica de la causalidad última que la distingue de la causalidad secundaria, que es por un artífice humano? ¿Que Dios también es causa formal? Que Dios también, sí, que Dios también es la causa formal, sí, porque aquí en realidad se podría distinguir otra cosa más. Él distingue la materia y el obrero. No, en realidad hay un tercer elemento en esta causación que habría que indicar, ¿no? Que él en otras partes lo indica, pero aquí no. Cuando un obrero hace una mesa, tenemos el obrero, tenemos la madera con la que hace la mesa, pero también tenemos otra cosa. Se necesita otra cosa, ¿no? Que es diferente de la madera y diferente del obrero. La idea de mesa en el obrero. Claro, la idea de mesa, que como lo subrayamos muchas veces, no es una parte del obrero, ¿no? Decimos que está en su cabeza, pero no es que esté en su cabeza como una parte de su cabeza, ¿no? La idea de mesa es algo distinto al obrero. Es un modelo ideal que puede ser común a muchos obreros, ¿no? Que no es parte de ninguno en particular, que tiene una realidad propia. Pero en el caso de Dios, todo eso se concentra en el único ente supremo, que es a la vez es causa formal, ¿no? Y causa eficiente, ¿no? O sea, tiene digamos, la idea de mesa que tiene Dios no es lo mismo que la idea de mesa que tiene el obrero, porque la idea de mesa con respecto a Dios es una imitación del propio modelo que es Dios, ¿no? O sea, es imitada de la perfección del ser que tiene Dios. Y entonces es como virtualmente distinguible de Dios, pero realmente es, digamos, como si fuera una emanación de la misma sustancia de Dios, ¿no? Bueno, y por otro lado está en ese caso en Dios mismo la causa final, ¿no? Todo lo que Él lo hace también por causa de sí mismo, o sea, con fin a sí mismo. Es al mismo tiempo la causa eficiente y también la causa final, ¿no? O sea, esta es la causalidad completa. Bueno, de manera tal que aquí no es necesaria una causalidad material, ¿no? Como el obrero necesita la materia, que es la mesa, Dios no lo necesita porque la materia, como tal, la crea de la nada, ¿no? Recibe, precisamente, se deduce, digamos, de todo este razonamiento, que en Dios mismo está también la causa que lleva al ser lo que antes no era, ¿no? Que el ser que no tiene el ser por sí mismo, lo tiene por otro, ¿no? Que tiene una causalidad externa a él. Bueno, como decía, como resumí en el capítulo anterior, precisamente la característica de la esencia suprema es que es por sí misma, ¿no? Es buena y grande por sí misma, que es per se, en latín lo dice, más corto todavía,
per se est bona, et magna, et per se est hoc quod est, et per quam est. O sea, por sí misma es lo que es, y por lo cual es, ¿no? Eso no significa, nota al pie de página, que aquí la traducción yo creo que es un poco inexacta cuando dice saca su existencia de su seno, como si se causara a sí misma, ¿no? Anselmo excluye eso. No es que se cause a sí misma como algunos filósofos modernos han dicho, como que Dios es causa sui, fuera causa de... El que algo sea causa sui, en realidad es contradictorio. No puedo ser causa de algo, o sea, causa de mí mismo no puedo ser, no me puedo dar el ser a mí mismo. No es que Dios se cause a sí mismo. Simplemente Dios tiene la existencia, ¿no? O sea, es la existencia, más exactamente. No la tiene de otro, sino que esta existencia la tiene. Por lo tanto, es incausado. No es que se dé el ser, simplemente lo tiene, ¿no? Es el ser. Lo tiene por esencia. Y eso quiero hacer notar una vez más como esto es una consecuencia directa del razonamiento que hicimos acerca de los universales, ¿no? Porque predicar algo de algo, ¿no? Implica una sustancia que causa otra sustancia. Cuando predico el concepto de gato, de un gato particular, implico que hay un proyecto de gato en base al cual el gato está hecho. O sea, en otras palabras, el concepto de gato es trascendente respecto del gato. Pero esta trascendencia puede darse solo hasta que se llegue al último predicado. Cuando llego al predicado último, que es el de ser o de bien, ¿no? Estos predicados no pueden a su vez ser, digamos, predicados de otro anterior, ¿no? Y por lo tanto debe postularse una sustancia de la cual este predicado se predica primariamente, que no recibe el ser de otra, ¿no? Y esto es una aplicación, la primera aplicación del principio de causalidad. Profe, disculpe. Sí. No escuché muy bien la última parte, no sé si se me cayó el internet o algo así. ¿Podría explicarlo, no? Sí, sí, esto último, o quizás alguien más te lo puede resumir. ¿Alguien más podría resumir esto último que dije para hacer este ejercicio? El razonamiento de los universales. Eso, claro, el razonamiento que, más precisamente, la causalidad dentro del razonamiento de los universales. ¿Se acuerdan que había una página de Abelardo que hablaba de eso, ¿no? Que el universal es como la causa, ¿no? Se expresa la causa por la cual ponemos el mismo nombre a determinadas realidades, ¿no? O sea, si estas realidades tienen algo en común, dicho de otra forma, es porque hay detrás de todos ellos una única causa común, ¿no? Si todos los gatos son gatos es porque hay detrás una única causa. El ser gato es algo trascendente a cada gato particular y es algo que hace que cada gato sea gato, ¿no? Pero no es el gato mismo, no se identifica con el gato particular. Es trascendente a él. Es aquel logos, aquella ratio que hace que el gato sea gato, ¿no? Entonces es algo único y al mismo tiempo trascendente a todos los gatos. Ahora, si eso yo lo voy a retrotraer a los predicados más generales, cada vez más universales, gato, animal, etcétera, finalmente llegaré al concepto último, que es el concepto de ser, ¿no? Todos los seres son seres y por lo tanto debe haber una única causa del ser, ¿no? Por una única causa formal, que es la idea última del ser y por tanto la esencia última del ser, ellos participan del ser. Es por eso que debe haber un único ser, ¿no? Del cual todos participan. Si hubiese varios, como decía en el capítulo anterior, de cada uno de estos varios yo predicaría el ser, entonces se podría predicar de ellos un universal, ¿no? Que los trasciende a todos, y este universal a su vez debería enviar a una primera naturaleza, a una primera causa que fuera común a todos. La predicación, dicho en resumen, entonces implica una causalidad, ¿no? Si yo predico algo de algo, este predicado indica la causa. Bueno, eso es lo que ya había dicho Platón, ¿eh? Está en esas páginas del Fedón que recomiendo, en esa página que recomiendo leer entera. El ayudante
recortó, copiando como lo hace Deliberá, recortó solo un pedacito de esa cita del Fedón, página 102. Yo recomiendo leer toda la página, son como 3 páginas, de la 100 a la 102, donde Platón plantea por primera vez de forma clara esta doctrina de que las ideas son la causa de las cosas. Profe, ¿Sí? me perdí en una parte respecto a la idea del ser. Yo tomé como apunte que el ser es como un primigenio de lo universal y que esto se sigue de que siempre que predicamos de algo nos va a retrotraer a la idea de ser. ¿Es correcto o me perdí en una parte? Correcto. Claro, siempre que tú predicas algo de algo, en este predicado está implícita la idea del ser. O sea, en toda idea está implícita la idea del ser, porque la idea del ser es la idea básica que las comprende a todas, ¿no? Todas las otras ideas o conceptos humanos son, en definitiva, especificaciones de la idea del ser. Son un ser de tal o tal manera, ¿no? Cuando yo digo que este es un gato, implícitamente estoy predicando de él el ser. O sea, es un ser con la especificación de gato, ¿no? Es un ser especificado como gato, pero primariamente es un ser. Cuando yo predigo el ser, entonces, de todas las cosas indistintamente, estoy diciendo que al haber un predicado común de todas, ¿no? Al mismo tiempo estoy diciendo que hay una causa común de todas, que hay una única esencia del ser, diríamos, que es la causa última de todas ellas. Y tiene que ser una y no varias, ¿no? Precisamente porque el predicado es uno, ¿no? El universal es uno. Y aquí entonces va a entrar en el sexto y ya más directamente en cómo de esta doctrina evidentemente se deduce directamente la doctrina de la creación, ¿no? De esta especificación de la esencia de Dios como el ser por sí, el bien por sí, se deduce evidentemente la naturaleza de todas las otras cosas como, o sea, el estatus de todas las otras cosas como creadas, es decir, causadas de la nada, ¿no? Va a entrar un poquito más en detalle en qué significa esto de la nada. Síguenos con el sexto. Que esta naturaleza no ha sido traída al ser por el auxilio de ninguna causa, aunque no existe por la nada o de la nada. ¿Y cómo se han de entender estas palabras? Existir por sí o de sí. Como estas palabras, existir por algo y de algo, no se entienden siempre de la misma manera, hay que estudiar atentamente cómo todas las cosas existen por la naturaleza suprema o de ella, y cómo todo lo que existe por sí mismo o por otro no puede tener el mismo modo de existencia. Examinemos en primer lugar y en particular la naturaleza suprema que existe por sí misma. Después nos ocuparemos de los seres que existen en virtud de otro distinto de ellos mismos. Puesto que es cierto que esta naturaleza suprema es por sí misma todo lo que es, y que todas las cosas son por ella lo que son, ¿cómo existe por sí misma? Porque todo lo que se dice existir en virtud de algo, lo es o por una causa eficiente cualquiera, o por una materia, o por un auxilio, como, por ejemplo, un instrumento. Pero todo lo que es producido por uno de estos 3 medios, lo es por otro distinto de sí mismo, es, pues, posterior, y menor en cierto modo aquello a lo cual debe el ser. Ahora bien, la naturaleza suprema no existe de ninguna manera en virtud de otra. No viene después de sí misma, no es menor que ella misma o que cualquier otra cosa. De ahí que no ha podido ser hecha por ella misma o por otra. Ni ella ni otra es la materia de donde ha sacado su substancia. Ni ella ha podido ayudarse a sí misma, ni otro ha podido venir en su auxilio para que ella fuese lo que todavía no era. Y entonces, ¿quiere esto decir que lo que no tiene causa ni materia anterior a sí misma, que aquello que no debe su existencia a ningún auxilio extraño, deba parecer no ser nada, o por lo menos, si es algo, ser mirado como engendrado de la nada y por la nada? Aunque, según los principios ya expuestos a la luz sola de la razón, yo pienso haber probado que estas condiciones no pueden ser atribuidas a esta naturaleza superior. Sin embargo, no omitiré nada de lo que puede desarrollar la prueba de esta proposición, porque, como he sacado de esta meditación un gran fruto y una gran suavidad, no quiero dejar pasar
en este examen ninguna objeción sin responder a ella, aunque fuese simple y absurda. De esta manera, no dejando nada de obscuro detrás de mí, partiré de una mayor certidumbre, para concluir en proposiciones ulteriores, y si, como me lo propongo, quiero llevar la convicción a algún espíritu, apartadas y hechas desaparecer hasta las más pequeñas dificultades. La más lenta inteligencia abordará fácilmente estas naturalezas si las oye tratar. Así, pues, decir que esta naturaleza, sin la cual no existe ninguna otra, no existe, sería tan falso como sería absurdo afirmar que todo lo que existe no existe. Y no lo sería menos el decir que ha sido hecha de la nada, porque no se puede comprender de ninguna manera que aquello que es algo sea por el poder creador de la nada. Si alguna cosa, en efecto, emanase de algún modo de la nada, emanaría por sí misma, o por otro, o por la nada. Pero es evidente que ningún ser en forma alguna emanar de la nada. Si, pues, esta naturaleza ha salido de la nada, ha salido por su propio esfuerzo o por el auxilio de otro. Pero no hay cosa que pueda salir de la nada por su propia fuerza, porque todo lo que sale de la nada, por alguna cosa, es necesario que sea posterior a aquello de lo que ha salido. Y como esta esencia no puede ser anterior a sí misma, no ha salido de ninguna manera de la nada por su propia virtud. Y si se quiere que haya sido creada de la nada por medio de otra naturaleza, entonces no es superior a todas las demás, al contrario, es inferior a alguna. No es por sí misma lo que es, sino por otro. Otra demostración. Si esta naturaleza ha salido de la nada por medio de alguna cosa, lo que le ha dado la existencia es un gran bien, puesto que es la causa de tan gran bien. Pero no puede existir ningún bien anterior a este bien sin el cual ningún bien existe, pues este bien sin el cual no hay ningún otro es evidentemente esta naturaleza suprema, por lo cual no ha habido ningún ser anterior, ni siquiera ideado en la inteligencia, con la ayuda del cual esta naturaleza haya podido salir de la nada. Finalmente, si esta naturaleza ha nacido de la nada o ha sido engendrada de la nada, es necesario entonces o que no sea de ella misma o por sí misma lo que es, o bien que sea precisamente esa nada en cuestión. Es inútil demostrar la falsedad de estas dos conclusiones, porque aun cuando esta substancia suprema no es creada por una causa eficiente ni ha sido formada de ninguna materia, y ningún socorro extraño la ha ayudado a pasar al ser, sin embargo, no viene de la nada y por la nada, sino que todo lo que es lo es por sí misma y de sí misma. ¿Cómo se ha de entender entonces que es por sí misma y de sí misma, si ella no se ha creado ni es la materia de donde ha salido, si, finalmente, no ha tenido ayuda de ningún género para pasar de la nada al ser? Yo creo que hay que entenderlo de la misma manera y en el mismo sentido que se comprende y se dice que la luz ilumina, que brilla por sí misma y de sí misma, porque las relaciones que existen entre la luz, iluminar, iluminado, son las mismas que las que se encuentran entre esencias, ser y siendo. Así, la esencia suprema, la existencia absoluta, el ser existe y subsiste por excelencia. Está en las mismas relaciones que luz, iluminar, iluminando. Sí, bueno, eso desarrolla más lo que antes yo había resumido, ¿no? La esencia suprema no puede crearse a sí misma, ¿no? Entonces no puede venir de la nada en ningún sentido, ni si se crea a sí misma, ni si otro la creara. Evidentemente que si otro la creara, no sería ella misma la causa última porque habría otra causa antes que ella, pero tampoco puede crearse a sí misma porque eso es contradictorio, viola el principio de contradicción, o sea, tendría que primero existir para darse la existencia a sí misma, ¿no? Y eso es contradictorio. Entonces queda decir simplemente que ella es, ¿no? Que ella es, no recibe el ser de otro, es por sí, recibe el ser, o sea, no recibe el ser, sino que es el ser. En cambio, de las otras cosas sí se dice que son creadas de la nada. Claro, es aquí que empieza a preguntarse qué significa eso, que son creadas las otras cosas de la nada, cosa que no es para nada obvia, ¿no? Porque en el fondo todo el problema de la filosofía antigua había sido cómo, en el fondo, cómo plantear el llegar a la existencia de las cosas en relación precisamente a la sustancia primera, a la sustancia de Dios. Y vimos que este problema en el platonismo también quedó solo parcialmente resuelto, ¿no? Como vimos un poco hablando del Timeo, se llega a una doctrina que es casi de la creación, pero no precisamente de la creación. Siempre está
como la idea que las cosas son de algún modo emanadas de la sustancia divina. Pero eso, digamos, puede demostrarse que tiene digamos, también una contradicción, ¿no? Si fueran emanadas las cosas de la sustancia divina, serían como la misma sustancia divina transformada, ¿no? Pero eso no es posible porque la sustancia divina, ella por definición no puede transformarse. Ella es la que tiene el ser por sí mismo y entonces no puede estar sujeta a transformaciones en el ser, porque eso sería recibir una causalidad de algo que es externo a ella misma, es contradictorio con su propia esencia. Por eso se llega a esa doctrina que las cosas son creadas de la nada, ¿no? Bueno, y aquí por eso es donde va a profundizar en este concepto. ¿Qué significa eso de la creación de la nada? Sigue nomás con el 7. Como todas las otras cosas tienen el ser por esta naturaleza y de esta naturaleza. En cuanto a todo este mundo de seres que existen en virtud de una fuerza distinta de ellos mismos, nos queda por aclarar este punto. ¿Cómo han sido creados por la sustancia suprema? ¿Es ella su causa eficiente o material? Inútil preguntarse aquí si esas cosas han sido creadas por ella en este sentido únicamente, de que hubiera ayudado a su creación, sirviéndose de otro como de causa agente o de una materia preexistente. Ya se ha demostrado anteriormente que era absurdo el que esta naturaleza suprema crease bajo las órdenes de cualquier otra potencia y que no hubiese tenido la primera parte en la producción de los seres. Creo, pues, que debo averiguar primero si las cosas creadas han sido formadas de alguna materia. No dudo que este conjunto del mundo, con sus partes, tal como lo vemos, esté formado de agua, de tierra, de aire y de fuego. Estos 4 elementos pueden concebirse de cualquier manera, sin las formas con que les vemos revestidos en las cosas creadas, de suerte que su naturaleza indeterminada y confusa parezca ser la materia común de todos los cuerpos que se distinguen por sus diversas figuras. No dudo de ello, repito, pero me pregunto de dónde ha nacido esta materia del universo, de que acabo de hablar, porque si esta materia proviene de otra, esta es, con más justo título, la materia del universo corporal. Sí, por consiguiente, la universalidad de las cosas, ya visible, ya invisible, está formada de alguna otra materia, no solamente no puede ser, pero ni siquiera se puede decir que está formada de otra materia, más que o de la naturaleza suprema, o de sí misma, o de una tercera esencia, la cual no puede existir, porque no puede ni siquiera pensarse que exista nada fuera del ser supremo, per se subsistens, y de la universalidad de las cosas que no existen por sí mismas, sino que han sido hechas por este mismo principio. Por tanto, lo que de ninguna manera tiene existencia no puede ser materia de nada. Por otra parte, el mundo creado, que no es per se subsistens, no puede traer su origen de su propia naturaleza, porque entonces existiría en cierto modo por sí misma, y por otro distinto de aquel por el cual existen todas las cosas. Y ya no sería uno solo el autor de todo lo creado, consecuencias necesariamente falsas. Además, todo lo que está hecho de alguna materia está hecho de algo distinto de sí mismo y es posterior a ella. Y como nada puede haber extraño o posterior a sí mismo, síguese que no existe nada que esté compuesto de su propia materia. Pero si de la substancia misma de la naturaleza suprema puede salir alguna cosa que sea menor que ella, entonces el soberano bien puede cambiar y corromperse. Afirmación que sería una impiedad, por lo cual, como todo lo que es distinto de esta naturaleza es menor que ella, es imposible que nazca de ella nada, si con ello ha de sufrir cambio y corrupción. Más aún, lo que puede cambiar y corromperse el soberano bien no puede ser bueno, en ello no hay duda. Y si existe alguna naturaleza inferior formada de la sustancia misma del soberano bien, como no hay nada que no provenga de la suprema esencia, el soberano bien queda corrompido y cambiado por esa misma naturaleza. Y se sigue que esta suprema esencia, que es el bien soberano, no es el bien, lo cual es una contradicción. Tenemos que creer, por consiguiente, que ninguna naturaleza inferior se haya constituida por la naturaleza del sumo bien como de causas materiales. Y puesto que es evidente que la esencia de las cosas producidas por otro no puede estar constituida como de causa material de sí misma, o de la esencia suprema, o de otro ser, hay que concluir que no ha salido de ninguna materia. Por lo cual, puesto que todo lo que existe por la suprema esencia, y que nada puede existir si no es producido por ella de la nada, o de una materia preexistente, síguese necesariamente que, excepto ella misma,
no hay nada que no sea producido por su acción. Y como nada existe o ha existido más que ella, o lo que ella ha producido, síguese que no ha podido hacer nada con ayuda de un instrumento o de un auxilio cualquiera distinto de ella misma, sino que todo lo que ha hecho ha sido o de algo como materia o de la nada. Y puesto que es cierto que la esencia de todas las cosas, que no son la esencia suprema, ha sido creada por ella y sin ninguna materia previa, es incontestable que esta esencia suprema ha producido por sí sola, por sí misma y de la nada, la universalidad de las cosas. Esa innumerable muchedumbre de seres, tan hermosa, tan variada y con tan orden, tan diversa, con tanta armonía. Sí, esto es muy, muy importante, ¿no? Excluye lo que había sido un poco la tónica, repito, de la creación como era concebida en la filosofía antigua, de la creación como emanación, o sea, como si tuviera como materia, ¿no?, la propia divinidad. Y la divinidad fuera la materia que, al cambiar, en definitiva, de algún modo transformándose, diera origen a la multiplicidad de los seres de la experiencia. ¿Por qué esto no puede ser? Aquí lo refuta de un modo muy sintético, pero muy claro, creo, pero no está de más resumirlo o repetirlo. ¿Por qué Dios no puede ser la materia o la causa material del mundo? Porque la materia es corruptible. Y entonces, Dios también sería corruptible. claro, porque en ese caso Dios sería corruptible, ¿no? O sea, la materia es algo que está en devenir, ¿no? Corrupción, claro, es en general el devenir. Uno podría decir, este mundo está en el devenir, pero si hay un ser que es el supremo ser, que no está en devenir, que es perfecto, y decimos que Él es la causa material, o sea, que es la sustancia misma, formada de la sustancia misma del soberano bien, ¿no? Entonces, esta sustancia misma del soberano bien podría corromperse, o sea, podría pasar a ser algo inferior, porque evidentemente algo que puede cambiar es algo inferior a algo que no puede cambiar, porque algo que no puede cambiar es porque es en sí perfecto. Entonces, si lo perfecto fuera materia de lo imperfecto, lo perfecto mismo no sería perfecto porque sería corruptible, estaría sujeto a corrupción, ¿no? Es aquello mismo, como ven, es un resumen básicamente de la demostración que había propuesto Agustín en las Confesiones para refutar el dualismo maniqueo, ¿no? Porque según los maniqueos, la sustancia de Dios, de algún modo, ¿no?, era atacada por las fuerzas del mal y una parte de ella quedaba aprisionada en el mundo. Y entonces se producía esta como corrupción de una parte de la sustancia divina. Pero la sustancia divina no puede corromperse porque si no, no sería divina, ¿no? Porque no sería el ser propiamente tal, ¿no?, el ser perfecto. Y bueno, evidentemente que esto desde el punto de vista de la doctrina cosmológica, digamos, sobre el universo, la doctrina maniquea, como también de otra forma la doctrina platónica, son doctrinas que en esto encierran un inevitable pesimismo, ¿no? Evidentemente, si el mundo es una corrupción de la sustancia divina, entonces el mundo mismo nace de algo malo, ¿no?, de algo que es una acción corruptora y por lo tanto no puede ser últimamente considerado como bueno. Es algo que debe ser como eliminado de algún modo, ¿no? La salvación, la redención, la vuelta al bien, la salvación maniquea, ¿no?, la liberación de los elementos divinos aprisionados en el mundo material, tiene que ser un dejar atrás el mundo material, que tiene que ser entonces separado netamente de todo lo que es bueno y divino, y algo de algún modo parecido en el esquema neoplatónico, donde la conversión consiste en que el ser que ha emanado del uno se vuelva al uno y el mundo material de algún modo se deje atrás, desaparezca, ¿no? En cambio, evidentemente, la doctrina de la creación implica, de la creación de la nada, de la creación propiamente tal, implica que las cosas son buenas, ¿no? Es esa innumerable muchedumbre de seres
tan hermosa, tan variada, con tanto orden, con tanta armonía, ¿no? O sea, claro, los seres tienen varios grados de perfección, pero todos son buenos y el conjunto de ellos es muy bueno, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque eso viene, la causa metafísica de eso es que eso viene de una decisión. No es un pecado casi de Dios, ¿no? Un pecado, algo malo que se produce en el mundo divino, lo que produce el mundo, sino que una decisión positiva, ¿no? Producir algo, Dios decide producir algo diferente a Él, por supuesto inferior a Él, porque recibe el ser, por eso mismo que lo recibe es inferior, pero bueno, ¿no? Que imita, que está construido en base a un plan armónico y por lo tanto imita, refleja la bondad de Dios, ¿no? Profe, ¿Sí? pero entonces, ¿de dónde viene la materia? Eso es lo que va a decir a continuación, ¿no? ¿Qué significa eso? Que la materia ha sido tomada de la nada, no ha sido creada de la nada. Porque claro, la palabra nada puede engañar, porque cuando yo digo creado de la nada, puede parecer que la nada es algo, ¿no? A su vez, ¿no? Entonces hay que entender hasta el fondo eso qué significa de la nada, ¿no? Que yo diría que es precisamente como el punto clave, más complejo, digamos, más difícil, menos obvio, que la filosofía antigua no había podido precisar del todo. Y por eso había siempre presupuesto algo así como una materia prima preexistente, ¿no? Como algún tipo de materia prima preexistente. Eso que aquí está, de nuevo, está excluyendo, ¿no? Anselmo cuando dice, no ha podido hacer nada con ayuda de un instrumento o auxilio cualquiera distinto de ella misma. O sea, Dios no necesitó nada, no distinto de la materia misma o distinto de sí mismo para crear, porque si hubiera necesitado algo, este algo también participaría del ser, tendría que ser entonces igualmente una creación de él. Entonces eso no soluciona el problema de la creación, decir que Dios creó con ayuda de otra cosa, ¿no? Transformando otra cosa, transformando una materia prima preexistente. Ya Platón en el Timeo había intuido la contradictoriedad de este concepto de materia prima preexistente. Había dicho que es un concepto bastardo, que significa en el fondo contradictorio, ¿no? Pero no se había atrevido como a eliminarlo del todo. Digamos, esto de que la creación de la nada no es algo fácilmente intuible, ¿no? Y entonces, por eso esto que parece poco, parece nada, ¿no? Pero este concepto de la nada es absolutamente importante, un progreso fundamental, ¿no? Bueno, por supuesto que está todo esto en Agustín, pero yo creo que aquí Anselmo profundiza quizás todavía con más precisión en este concepto de la nada. Aquí, y también lo vamos a completar con una paginita de La caída del diablo, esa obra que también yo les subí, que no vamos a necesitar leerla toda entera, pero algunas páginas, en particular para este concepto de la nada, son muy iluminadoras. Sigamos nomás entonces con esto de la nada, octavo. ¿Cómo hay que entender que el principio supremo ha hecho todo de la nada? Ante esta palabra nada surge la duda, porque todo ser que produce otro es la causa de lo que nace de él, y es menester que toda causa contribuya en algo a la esencia de su efecto. Este principio está de tal modo consagrado por la experiencia, que ni la discusión ni el sofisma pueden arrancar del espíritu. Por tanto, si alguna cosa ha sido hecha de la nada, esta nada ha sido la causa de lo que ha sido hecho por ella. Y cómo lo que no tenía el ser ha podido contribuir a darlo, y si la nada no puede dar ningún auxilio, ¿a quién se persuadiría y cómo que alguna cosa pueda ser hecha de la nada? Además, o la nada expresa alguna cosa o no. Si expresa alguna cosa, todo lo que ha sido hecho de la nada ha sido hecho de algo. Si, al contrario, la nada es la ausencia de todo, como no se puede comprender que una cosa sea creada por lo que no es absolutamente nada, nada se puede hacer de la nada, como lo proclama altamente la voz del género humano. La consecuencia de todo esto es que todo lo que ha sido hecho está hecho de algo, puesto que necesariamente una cosa está hecha de otra cosa o no está hecha de nada. Que la nada sea, pues,
algo o que no lo sea, en cualquier caso es evidente que todo lo que es hecho de alguna cosa. Si esta conclusión es cierta, se opone a cuanto dejamos dicho anteriormente. De ahí que lo que no era nada viene a ser algo, y el ser por excelencia es a su vez esa nada, que lo que engendra todo. Arrancado de una sustancia suprema, había llegado a concluir, por el razonamiento, que todas las cosas habían sido hechas por ella, de tal forma, sin embargo, que fueran hechas de la nada. Por tanto, si aquello por lo cual... Perdón, tengan en mente que está traduciendo ex. No es un de, claro, en el sentido como un genitivo. Es un ex, claro, como una causa, hecho a causa de algo, ¿no? Hecho de alguna cosa en el sentido de por alguna cosa, ¿no? Sí, que no. Por tanto, si aquello por lo cual existen y que yo pensaba ser nada es algo, todo lo que yo había creído haber descubierto hasta el presente sobre la esencia suprema no es tampoco nada. ¿Qué se debe entonces entender por esta palabra nada? Porque he prometido no dejar pasar en esta meditación ninguna objeción posible, aunque fuese poco juiciosa. Yo creo que hay 3 maneras de obtener la solución de esta dificultad, que consiste en que una cosa sea hecha de la nada. La primera se presenta cuando, al decir que una cosa está hecha de la nada, se quiere decir que no está creada. Cuando, por ejemplo, al designar a un hombre que se calla, se pregunta ¿qué dice él? Y se responde no dice nada, es decir, no habla. Según esta manera de comprender, si se trata de la esencia suprema y de lo que no ha existido o no existe, y si se pregunta de qué ha sido hecho esto, se responderá con razón de nada, es decir, no ha sido hecho. En este sentido, la expresión no es aplicable a ninguna de las otras cosas creadas. La segunda puede emplearse como forma de lenguaje, pero no tendría sentido verdadero. De ella se hace uso cuando se dice que una cosa está hecha de la nada, entendiendo con eso que está hecha de lo que no es verdaderamente y absolutamente nada, como si se supiese, en cierto modo, que esta nada es verdaderamente algo, de lo cual otro puede recibir el ser. En este sentido, esta manera de expresarse es falsa e implica siempre lo imposible y la contradicción. Finalmente, empleamos la tercera, cuando decimos que algo ha sido hecho de la nada, entendiendo que ha sido verdaderamente hecho, pero que no hay nada de lo cual ha sido hecho. Así se dice de un hombre oprimido por la tristeza sin causa que está triste por nada. Si se entiende en este sentido lo que hemos dicho anteriormente, a saber, que excepto la esencia suprema, todo lo que viene de ella ha sido hecho de la nada, es decir, no ha sido hecho de algo, nuestra conclusión estará de acuerdo con lo que se precede, y en todo lo que se siga no se encontrará ninguna contradicción. No hay de ello ni desacuerdo ni contradicción en decir que las cosas producidas por la sustancia creadora están hechas de la nada, en el sentido en el que se dice que un hombre, de pobre que era, ha llegado a ser rico, o que después de una enfermedad ha recobrado la salud, queriendo expresar con ello que aquel que era pobre es ahora rico, lo que no era antes, que el que está enfermo ha recobrado la salud, que no tenía. De esta manera es fácil comprender que la esencia creadora ha hecho todo de la nada o que todo ha sido hecho por ella de la nada, es decir, que lo que antes no existía ha recibido el ser. Porque cuando se dice que esta esencia ha hecho estas cosas o que estas cosas han sido hechas, se comprende necesariamente que, efectivamente, ha hecho algunas cosas y que cuando éstas han sido hechas, realmente han sido hechas algo. Así cuando vemos una persona elevada por otra, de una posición muy baja hasta los honores y riquezas, decimos, este la ha hecho de la nada, lo que es o aquella ha sido hecho lo que es, de la nada. Por esta, es decir, este hombre, que antes era mirado como nada, ha llegado a ser algo, por el beneficio de este otro. Y sigue con el noveno, que sigue con esto. Que lo que ha sido hecho de la nada era algo antes de ser hecho, por relación al principio creador. Me parece que aquí debo necesariamente distinguir con cuidado en qué sentido se puede decir que las cosas hechas no eran nada antes de ser hechas, porque no se puede hacer una cosa cualquiera si no se encuentra en la inteligencia creadora, como el modelo, o para hablar más exactamente, la forma, la semejanza, la ley del ser que ella quiere producir. Es evidente que antes de que todas las cosas fuesen hechas, existía en la inteligencia de la naturaleza suprema la esencia, la cualidad, el modo que debían constituirlas, por lo cual, aunque las cosas que han sido hechas no eran nada antes de ser, en cuanto no eran lo que eran, son, ni existían una materia de la cual
hubieran de ser hechas, sin embargo, ellas eran algo por relación a la inteligencia creadora, por lo cual y según la cual debían venir al ser. Claro, entonces aquí se empieza a entender un poco más, ¿no? Vienen de la nada las cosas, pero no es una nada absoluta. Eso es lo que va a empezar a explicar aquí, y repito, va a seguir explicándolo en esa página de la caída del diablo. Cuando digo que las cosas vienen de la nada, esta nada no es una nada absoluta, sino que es una nada, pero relativamente al principio creador, ¿no? O sea, dentro del principio creador sí había algo que permite que las cosas lleguen a la existencia, ¿no? Y esto que había era evidentemente el modelo, la forma, la semejanza. En otras palabras, las reacciones, ¿no? Las ideas, ¿no? Las ideas de las cosas que preexisten en la inteligencia creadora son ese algo que tiene ese modo de existencia especial, que es el modo de existencia virtual, ¿no? O sea, vienen de esta virtualidad que está eternamente presente, ¿no? En la inteligencia creadora. Las cosas no son eternas, pero sí las ideas de ellas, ¿no? Entonces, la causalidad que está detrás de las cosas no es simplemente nada en un sentido absoluto, porque dicho en un sentido absoluto es claro que de la nada no sale nada, ¿no? Se necesita así un supuesto del cual las cosas salen, pero su supuesto no es algo real. No es que en Dios haya una materia real de la cual Él saca las cosas. Lo que hay son las ideas de las cosas, que no son realidades, entonces son nada por relación al ser real, ¿no? Pero no son nada absoluta, son algo, ¿no? Algo especial, que tiene este estatus especial que tienen las ideas en la inteligencia divina, seres virtuales, que son el medio, evidentemente, con el cual Dios crea, que no es un medio diferente a Él mismo, ¿no? Porque es siempre un pensamiento que Dios hace sobre sí mismo, sobre, como explica Tomás ahí en la cuestión 15 de la Suma Teológica, son evidentemente perfecciones del ser imitadas de su propia perfección absoluta, ¿no? De ahí salen las ideas de las cosas, y entonces este algo virtual es efectivamente algo del cual las cosas son hechas. Eso se puede entender que es la nada, es el no algo, pero en el fondo el no algo es el algo en cuanto yo lo estoy pensando. Entonces el pensarlo ya es algo, digamos, aunque no sea algo real. A ver, lee también el 10º que sigue hablando de eso, y después podemos pasar a leer esa página de la caída del diablo que lo explica mejor todavía. Leemos el 10. Que esta razón es, por decirlo así, un modo de expresar las cosas, como el obrero se dice primero a sí mismo lo que tiene que hacer. Esta forma de las cosas que precedía de la razón suprema a los seres creados, ¿qué otra cosa es más que un modo de hablar las cosas en la inteligencia, como el obrero, antes de hacer alguna obra que depende de su arte, se le presenta primero y la concibe en su inteligencia? Por el lenguaje interior del alma y de la razón entiendo no lo que se hace al pensar en las palabras que expresan las cosas, sino lo que se hace cuando se ve por la fuerza del pensamiento en las cosas mismas, ya futuras, ya existentes. Una experiencia frecuente nos enseña que podemos hablar una cosa de 3 maneras distintas, o expresamos los objetos por signos sensibles, es decir, percibidos por los sentidos corporales, y entonces obramos en virtud de las leyes de la sensibilidad. O representamos a nuestro pensamiento de una manera no sensible estas señales sensibles al exterior. O, por fin, no usamos de estas señales ni de una materia sensible ni son sensibles, sino que representamos las cosas mismas interiormente en nuestro espíritu, o por la imaginación, que reproduce las formas corporales, o por la inteligencia según la diversidad de estos objetos. Yo pienso al hombre de una manera distinta cuando le expreso al pronunciar esta palabra hombre. Diferente cuando sin pronunciarla pienso en la misma palabra. Diferente aún cuando mi espíritu se representa a este hombre, ya reproduciendo la imagen de su cuerpo, ya... no sé qué dice ahí. Ya pensando en su razón, reproduciendo la imagen de su cuerpo. O sea, razón aquí quiere decir la ratio, la idea del hombre mismo, ¿no? O sea, el concepto del hombre.
Puedo representarme, son tres cosas, dice él. Puedo representarme la palabra hombre como palabra. Puedo representarme el hombre como imagen, o sea, imagen de este hombre en particular, pero también puedo pensar en la ratio, ¿no? O sea, en el concepto abstracto de hombre, ¿no? Por aquí se ve, dice, que las palabras sensible y no sensible no son tomadas en el rigor de la acepción. No estoy seguro de eso. No, lo que es importante aquí es distinguir que puedo pensar hombre como un hombre particular, ¿no? O pensar en la razón de hombre, la ratio, el concepto hombre. Claro, como dice acá, en su esencia universal, ¿no? Reproduciendo la imagen de su cuerpo cuando me represento su forma sensible, y en ese caso es evidentemente la forma sensible de un hombre particular. Pero también puedo pensar en su ratio, es decir, cuando pienso en su esencia universal, ¿no? La esencia universal hombre, que no es algo sensible, evidentemente, no es algo particular. Sigue nomás. Reproduciendo la imagen de su cuerpo, es decir, cuando me represento su forma sensible, pensando en su razón, es decir, cuando pienso en su esencia universal, en virtud de la cual es un animal racional mortal. Estas tres maneras de hablar tienen cada una su palabra que le es propia, pero las palabras de la que he colocado, como la tercera y última, cuando tienen por objeto cosas conocidas, son naturales y las mismas en todas las nociones. Naciones. Naciones. Y como todas las demás palabras no son más que una deducción de estas, allí donde puedan ser... ¿Aló? No, parece que se le cortó. Voy a seguir mientras él retoma la línea. ¿El resto me escuchan? Yo sí escucho. Sí, se escucha. Ya, perfecto. Entonces solamente el que se le cortó. Y como todas las demás palabras no son más que una deducción de estas, allí donde pueden ser empleadas, no se necesita ninguna otra para comunicar el conocimiento. En cambio, cuando ellas faltan, cuando no se las puede usar, ninguna otra señal, cualquiera que sea, puede dar la idea de las cosas. Aquí está distinguiendo, o sea, el uso que hace aquí del término palabra, hay que recordar que es el latín verbum, ¿no? Distingue el verbo en cuanto a palabra externa, ¿no? Que es propia de una lengua, de una nación, en el sentido de una lengua, ¿no? De una lengua nacional. Y es una palabra entonces artificial. Y en cambio el verbo natural, que es el mismo en todas las naciones, es evidentemente el concepto de la mente, ¿no? Hay diferentes palabras en las diferentes lenguas para indicar hombre, se dice diferente en latín, en griego, en inglés, ¿no? Pero la esencia universal como tal es natural, la tenemos en la mente, es la misma para todos, ¿no? Y cuando evidentemente la tenemos en la cabeza, digamos, la tenemos delante de la mente, no necesitamos signos, no necesitamos señales, ¿no? Pero si no tenemos esa idea en la mente, la señal, el signo es inútil. Si yo no tengo la idea de hombre, digamos, la palabra externa resulta ser inútil, ¿no? Porque excepto las cosas que son sus propios nombres, como hay algunas, por ejemplo, la vocal A, ninguna otra palabra es semejante a la cosa que expresa, o no la reproduce tan fielmente como esas semejanzas que se clavan en el alma por la fuerza de la imaginación. Esta manera de hablar es la que debe ser mirada como el verbo propio y completo de cada cosa. Bueno, aquí él reproduce eso que nosotros ya notamos en otros textos, también en Tomás de Aquino, que puede inducir un poco a equívoco, que quedará un equívoco un poco en la terminología medieval y también moderna, de que las ideas o los conceptos sean como semejanzas de las cosas, ¿no? Como si fueran algo en la mente que se asemeja a las cosas.
yo creo que él se expresa más precisamente un poco más adelante cuando dice que son las cosas mismas que están presentes cuando yo las pienso, están presentes a la mente y no sus imágenes. Como cuando aquí, lo que se hace cuando se ve por la fuerza del pensamiento, las cosas mismas. No, ese es el, digamos, verbo verdadero de las cosas, la ratio de la cosa, el poder ver con la fuerza del pensamiento, con la inteligencia, la cosa misma, no simplemente una imagen de la cosa, ¿no? ¿Cómo lo dice? Res ipse. No, non cum voces rerum significative cogitantur, sed cum res ipse, vel future, vel iam existentes, acie cogitationis in mente conspiciuntur. ¿No? Con la mirada del pensamiento se ven en la mente las cosas mismas, ya sea futuras o ya existentes, ¿no? O sea, la visión de estas cosas es lo que son las cosas en su estado, diríamos, virtual, presente en la inteligencia divina, aquella nada de la cual se sacan las cosas. Repito, no es una nada absoluta, sino nada relativamente al, como llegar a la existencia desde la idea. Por lo cual, si ninguna palabra que exprese una cosa cualquiera se acerca tanto a su objeto como aquella que usa signos semejantes, si no puede haber en el alma expresión más fiel de las cosas futuras o de las que ya existen, con razón creeremos que la sustancia suprema ha hablado las cosas de una manera análoga antes de que existiesen, ¿no? A fin de que viniesen a la existencia, y continúa hablándolas desde que existen para no cesar de conocerlas. O sea, las cosas existen como verbos, pero últimamente partes del único verbo que eternamente habla la sustancia suprema. Bien, aquí voy a pasarme entonces al De Casu Diaboli, porque aquí hay, creo, un par de cosas que... ahora que hice. ¿Me escuchan? Sí. Sí, ya, perfecto. Voy a abrir entonces esa otra obra, que es solamente una página, pero me parece muy importante. Anselmo. Bach. De Casu Diaboli. La caída del diablo. Toda la obra es interesante, la pueden leer, pero aquí lo que nos interesa es solamente este punto donde discute el concepto de la nada. Esta discusión nace de la discusión sobre el mal, evidentemente, ¿no? ¿Qué significa, como había enseñado Agustín, que el mal es, en cierta forma, es carencia, ¿no? No es sustancia, sino es carencia. Y entonces, en ese sentido, puede decirse que en un sentido no es nada, pero no en el sentido que no sea nada en absoluto, sino que no es nada sustancial. Y lo mismo, evidentemente, después se aplica a la nada misma, ¿no? Que la nada misma tampoco puede ser nada en un sentido absoluto, como decíamos antes. Aunque la injusticia es el mal y la nada. ¿Ven el texto? Sí, profe. Bien. Cómo el mal parece ser algo, ¿no? En qué sentido el mal es algo y en qué sentido no es algo. Que por el nombre no puede demostrarse que el mal y la nada son algo, sino casi algo, ¿no? ¿En qué sentido son algo el mal y la nada? Leamos de acá, del 11.
¿Alguien quiere relevar al compañero que no sé si se reconectó de nuevo? Parece que no. Sí, me puedo reconectar. Ah, te puedes reconectar. ¿Cómo es tu nombre? Que no me acuerdo. Bastián. Bastián. No sé si quieres seguir tú o quieres que alguien te releve. Si nadie más quiere, yo puedo seguir. ¿Nadie más quiere? ¿No hay voluntarios, voluntarias? Yo puedo leer igual. Bien, perfecto. Ah, pero no, este es un diálogo. Tienen que ser dos. Entonces puedes seguir, si él puede seguir, Bastián, y sí, puede, porque es M y D, maestro y discípulo. Es un diálogo. ¿Quién quiere ser el maestro? Yo puedo ser. Bien. Parte nomás. Pienso que no serás tan necio que vayas a decir que la nada es algo, aunque no puedes negar que la nada es un nombre. Por lo cual, si no puedes demostrar que la nada es algo por su nombre nada, Nada. ¿Cómo piensas probar que el mal es algo por el nombre de mal? Nada demuestra el ejemplo que resuelve la lid con una lid, porque es que no sé siquiera lo que es esta nada. Por lo cual, como la cuestión de que se trata versa sobre el mal, que tú dices ser nada, si quieres enseñarme lo que debo entender por el mal, debes enseñarme antes qué debo entender por la nada. Después responderás a las otras razones, por las cuales, además del nombre mismo del mal, me inclino a creer que es algo positivo. ¿Cómo no difieren en modo alguno el nada ser y el no ser algo? ¿Cómo se puede decir que es lo que no es algo? Si no es algo lo que por este nombre significa, no significa algo. Y si no significa algo, no es un nombre. Pero ciertamente lo es. Por consiguiente, aunque a nadie se le ocurra decir que la nada es algo, sino que siempre tengamos que confesar que la nada es la nada, sin embargo, nadie puede negar que el nombre de nada es significativo de algo. Y si este nombre no significa la nada, sino algo, lo que es significado no puede ser la nada, sino más bien algo. Por tanto, si lo que se significa no es la nada, sino algo, ¿cómo puede ser verdad que por este nombre se signifique lo que es nada? Porque si realmente se dice la nada, realmente es la nada, y por tanto no es algo. ¿Por dónde? Si lo que se significa por ese nombre no es la nada, sino algo, la consecuencia que se parece seguir es que lleva ese nombre errónea e inconvenientemente. Por el contrario, si, según el juicio de todos, aquello que se nombra la nada es verdaderamente nada, y en modo alguno es algo, ¿podrá haber nunca nada más lógico que ese mismo nombre signifique la nada? Es decir, no signifique algo, porque entonces este nombre, nada, no significa la nada, sino algo, y no significa algo, sino la nada. Quizás no hay contradicción entre significar nada y algo. Si no hay contradicción, o esa voz en diversos casos signifique la nada y algo, o hay que encontrar alguna cosa que sea algo y nada. Y si se pueden encontrar las dos cosas, es decir, diversos sentidos de significación en el nombre y que la misma cosa es algo y nada, Quisiera conocer esas dos proposiciones. es sabido que esta voz nada, en cuanto a su significado, no difiere en absoluto de lo que expreso cuando digo no algo. Es también evidente que esa misma palabra, es decir, no algo, encierra su contenido que hay que apartar del pensamiento absolutamente todo lo que es algo, y que no hay que retener en el pensamiento absolutamente ninguna cosa, o lo que sea algo. Pero como la remoción de alguna cosa no se puede significar sino con la significación de aquello mismo, cuya remoción se significa, así, por ejemplo, nadie entenderá lo que significa no hombre si no entiende lo que es el hombre. Es necesario que esta palabra que es no algo, al excluir aquello que es algo, signifique algo. Pero ¿cómo? Al excluir todo lo que es algo, no se significa alguna esencia que pueda retener el espíritu del oyente. Por eso la palabra no algo significa cosa alguna o que sea algo. De suerte que esta palabra no algo, por todas estas razones, en un sentido significa alguna cosa o algo, y en sentido absoluto significa la ausencia de toda cosa o de algo.
significa excluyendo y no significa constituyendo. De esta manera, la palabra nada, que excluye todo lo que es algo, destruyendo no significa nada, sino algo, y constituyendo no significa algo, sino nada. Por lo cual no es necesario que la nada sea algo por el hecho de que su nombre significa algo en cierto modo, sino que más bien es necesario que la nada sea la nada, porque su nombre significa algo de este modo, y de esta manera no hay contradicción en que el mal sea nada y el nombre del mal sea significativo. Sí, excluyendo de esa manera algo, significa que no es constitutivo de nada. No puedo negar que el nombre de nada, según la razón por ti expuesta, en cierto modo significa algo, pero es manifiesto que ese algo que significa de ese modo por este nombre no se llama nada, ni cuando oímos este nombre lo entendemos por aquello que significa. Pregunto, pues, por aquello que se quiere significar por este nombre, y que entendemos cuando oímos pronunciar. Deseo saber qué es, pues si lleva un nombre y es computado entre los nombres, es por aquello que quiere significar, y que se llama nada. Pues bien, pregunto cómo es algo si propiamente es llamado nada, o de qué cualidad es la nada, si su nombre significa algo, y cómo la misma cosa sea algo y nada. Lo mismo quisiera saber sobre el nombre de mal, y de su significado, que llamamos el mal. Con razón lo pregunto, porque aunque, por lo dicho, el mal y la nada signifiquen algo, sin embargo, lo significado no es ni el mal ni la nada, sino que de una manera significan algo y de otra manera lo que significan es algo, pero no es realmente algo, sino como algo. O casi algo, dice, quasi aliquid. Sí, como algo, está bien traducido. Porque hay muchas cosas que se dicen según la apariencia que no son según la realidad. Así, temer, según la manera de hablar, se toma como activo, cuando en realidad es pasivo. Así también la ceguera se dice algo positivo según la manera de hablar, cuando en realidad no es positivo. Porque así como decimos de alguien que tiene vista y que la vista se halla en él, así decimos que tiene ceguera y que la ceguera se halla en él, siendo así que esta no es algo positivo, sino más bien un no algo. Y tener la ceguera no es tener algo, sino carecer de aquello que es algo, ya que no es otra cosa que la no vista o la ausencia de vista donde debía existir. Pero la no vista o la ausencia de vista no es más algo donde debe estar la vista que donde no debe estar, por lo cual la ceguera no es más algo en el ojo, donde debe haber vista, que en la piedra la ausencia de la vista, en la que no debe existir la vista. Otras muchas cosas se dicen igualmente, algo según la manera de hablar, que sin embargo no son algo, porque hablamos de ellas como de cosas existentes. De esta manera, pues, el mal y la nada significan algo, y lo que significa es algo no en la realidad, sino en la manera de hablar, porque nada no significa otra cosa que no algo, o la ausencia de aquello que es algo. Y el mal no es otra cosa que el no bien, o ausencia del bien donde debe existir, y lo que no es otra cosa más que la ausencia de aquello que es algo. Ciertamente no es algo. El mal, pues, verdaderamente es nada, y nada no es algo, y, sin embargo, en cierto modo, son algo, porque hablamos de ellos como si fueran algo, como cuando decimos no hizo nada, no hizo el mal, no es nada lo que hizo, no es malo lo que hizo, o bien, hizo algo, hizo bien, o lo que hizo es algo, es bien. De aquí que, cuando negamos en absoluto lo que alguien dice, no expresamos así. Eso que dices no es nada, porque esto y lo que no se dice propiamente más que de aquello que es algo, y cuando se expresan de la manera que he dicho, no se quiere decir que sean algo, sino como algo. Me ha resuelto satisfactoriamente la objeción por la cual yo pensaba poder demostrar, fundado en el nombre de mal, que el mal es algo. Bien, esto es un poco más enredado, pero yo creo que explica bien si se lee atentamente, explica bien el asunto, ¿no? ¿Qué significa entonces la nada? ¿Significa algo o no significa nada? Resumiendo. Significa una carencia. Significa, claro, significa una carencia de algo que implica que estoy pensando ese algo, ¿no? O sea, no algo implica que primero tengo que pensar en algo.
Tengo que pensar un ser. Claro, en este caso no es un ser determinado como podría ser hombre, sino que es un ser indeterminado, cualquier ser, no es un no algo. Pero tengo que pensar algún ser de forma indeterminada y después removerlo con la mente, ¿no? Tengo que pensarlo y con la mente removerlo. Entonces, esto que hago con la mente, evidentemente es algo, pero es un contenido mental, ¿no? En el fondo, casi algo, volvemos a lo que decíamos antes, no es más que el significado mental de algo, ¿no? Cuando yo digo no hombre, ¿no? Significa que tengo la idea de hombre y que estoy negando su existencia. Por ejemplo, aquí no hay un hombre, ¿no? Entonces, claro, el no hombre no es algo, ¿no? Y sin embargo, el pensamiento de él que yo remuevo sí es casi algo, o sea, es en el sentido que es una forma. Esto que acá dice casi algo, yo lo traduzco con el vocabulario un poquito posterior, es una forma de algo, es un modo del ser, ¿no? Un modo del ser, lo que después Tomás de Aquino llama el ente segundo modo. Es un cierto modo del ser, ¿no? Que es el modo virtual, ¿no? El modo mental. Para poder decir no a algo, necesito concebir la idea de algo, ¿no? Y negar la existencia real de ese algo, ¿no? Entonces, claro, se dice que las cosas salen del no algo, salen de la nada, pero esta nada, repito, no es una nada absoluta, porque al decir nada, yo ya tengo el algo en cuanto pensado, ¿no? Entonces, el algo en cuanto pensado es algo y no nada, ¿no? Aun cuando se opone al modo del ser real, ¿no? Es algo, pero todavía de un modo virtual y no es todavía algo real. Entonces, en un sentido es algo y en otro sentido no es algo, pero porque eso ocurre porque hay diferentes modos del ser, ¿no? El modo de ser real y el modo de ser virtual, que es un poco una condensado, digamos, de lo que ya había intuido Platón, una vez más, ¿no? Siempre la fuente está ahí. No sé si se acuerdan dónde, hay una página famosa de Platón, que nosotros la mencionamos varias veces. Ya, ¿se acuerdan dónde Platón habla de eso? ¿Sobre qué punto específico, profe, de lo que acaba de mencionar? Esto que el ser, o sea, que hay algo que en un sentido es y en otro sentido no es, ¿no? Que Platón usa un poco cuando quiere corregir el teorema de Parménides, ¿no? Cuando Parménides dice que el ser es y el no ser no es, ¿no? Y Platón entonces le dice, pero quizás aquí estamos incluso obligados a una especie de parricidio, ¿no? Parricidio, o sea, incluso contradecir a Parménides, al padre Parménides, en su como teorema fundamental, ¿no? Que el ser es y el no ser no es. Y Sócrates dice ahí bueno, es una página del Sofista, ¿no? Donde él dice, quizás en algún sentido tenemos que forzar al no ser, en algún sentido, a ser, ¿no? Y finalmente resulta que el motivo es que existe una realidad que es diferente, o sea, que existe, perdón, no voy a ocupar aquí la palabra realidad, sino después no nos entendemos, que hay un tipo de ser que no es el ser real, ¿no? Y es el ser ideal, ¿no? Y entonces ese ser ideal, claro, no es en el sentido que no es real, ¿no? Pero sí es en el sentido que es algo. Entonces, cuando yo pienso la nada, debo pensar el algo, tiene que estar el algo en mi pensamiento. No puedo pensar la nada en un sentido absoluto. Cuando pienso la nada, ya estoy pensando en algo y después con el pensamiento lo estoy removiendo, ¿no? La nada absoluta no es pensable, ¿no? Porque la nada significa no algo, es negación del ser, ¿no? Entonces por eso no puede ser negación del ser absoluto. Cuando digo no algo, no puedo referirme, algo no puede ser el ser absoluto, no puede ser la esencia suprema, porque eso sería contradictorio negarla, como
como después mostrará él en la más famosa demostración de la existencia de Dios en el Proslogion, donde mostrará que precisamente es imposible negar la esencia suprema, porque la esencia suprema en sí es el ser, y entonces negarla es contradictorio. Entonces, cuando yo hablo del no algo, estoy sobreentendiendo que este algo es el algo finito, o sea, se refiere a la esencia de algo cuya no existencia puede ser pensada, cuya no existencia no es contradictoria, ¿no? No es contradictorio pensar que aquí no hay un caballo. No es contradictorio pensar que aquí no hay dinosaurios. O sea, toda la esencia, las esencias finitas pueden ser pensadas como no existentes sin contradicción. Entonces, el no algo, en definitiva, significa el no ente finito o los no entes finitos. Los no entes, como dice el texto bíblico. ¿Se acuerdan que nosotros lo citamos el semestre pasado? Que alguien recordará cuál es. Me gustaría que lo recordaran. ¿Cuál es el texto bíblico donde se expresa esta fórmula de la creación de la nada? ¿Se acuerdan? ¿Podría ser el Evangelio de San Juan? No. O sea, ahí como que se sobreentiende, pero ¿dónde está precisamente la... ¿Va? No, como que desactivé la cámara. Donde está la fórmula como tal, creación de la nada, que las cosas son... Bueno, el texto dice exactamente... Voy a ver si puedo abrir el chat. De los no entes, dice precisamente el texto. Los entes son creados de los no entes, o de las cosas que no son, ¿no? Las cosas que no son. ¿Alguien se acuerda cuál es el texto bíblico? Anótenlo para citarlo, que es importante. Es el segundo libro de los Macabeos. (7:28). ¿Recuerdan que leímos ese texto donde está la madre de los Macabeos? Le habla al tirano que quiere que su hijo viole la tradición de los padres, ¿no? Y él le dice que no tiene que temer al tirano porque el tirano no es en definitiva el verdadero dueño, ¿no? El verdadero dueño es el creador, ¿no? Por eso hace referencia. Y él, aunque el tirano te mate, ¿no? Él tiene el poder de resucitarte. Está importante ese texto porque también tiene la primera como referencia explícita a la doctrina de la resurrección. Estamos en el siglo II a.C. Y recuerden que Macabeo es un libro escrito en griego, de manera que esta terminología griega que usa es usada evidentemente con cognición de términos, digamos, de los términos filosóficos griegos. Es ya un pensamiento judío ya diríamos, enriquecido por la especulación griega, el ser y el no ser. Es claro que el autor tiene en mente esa terminología. Entonces, los no entes, en definitiva, no pueden ser otra cosa que los entes pensados, ¿no? Pero todavía vistos en su no existencia real, ¿no? No sé si se entiende. Yo no entendí, profe. ¿Cómo? Yo no entendí muy bien. ¿No entendiste muy bien? ¿Alguien te lo podría explicar para hacer el ejercicio de decirlo con sus propias palabras? ¿Sería respecto a explicar la creación de la nada? Claro, la creación de la nada. ¿Qué se entiende con creación de la nada? Por lo que yo entendí, se sortea el problema definiendo que la nada es no algo, o lo no material, en este caso. Entonces, cuando se dice que la materia, por ejemplo, se creó de la nada, es que donde antes no había materia, ahora sí la hay. Sí, pero eso supone que antes sí había algo, ¿no? O sea, algo. Tiene que estar la idea virtual de materia en Dios. Claro, tiene que estar en Dios la virtualidad, la potencialidad de eso, ¿no? El no algo es, en definitiva, la pensabilidad de algo.
que algo es pensable y efectivamente pensado, ¿no? Que algo es efectivamente pensado antes de ser creado. O sea que el ser real finito, no la esencia suprema, no el ser real infinito, la esencia suprema, pero el ser real finito debe ser pensado, ¿no? antes de existir, ¿no? Y eso es lo que expresan nuestros conceptos, negativos, ¿no? Entonces, cuando yo pienso en la nada, en realidad no estoy pensando en la nada absoluta, porque la nada absoluta no existe y por lo tanto tampoco puede ser pensada, ¿no? Lo que puede ser pensado es algo y la remoción de ese algo. O sea, puedo pensar algo y después con el pensamiento excluirlo. Pero cuando yo excluyo algo con el pensamiento, lo excluyo de la realidad, pero obviamente no del pensamiento. Una vez que pienso algo, es contradictorio después decir que lo estoy excluyendo del pensamiento. Es efectivamente contradictorio, ¿no? Como él, repito, mostrará en la demostración de la existencia de Dios del proslogion, basada en la idea de Dios, ¿no? Cuando yo pienso la esencia de Dios, dirá, y la pienso como absoluta, eterna, infinita, después no la puedo quitar del pensamiento, ¿no? Ya la he pensado como existente, eterna, infinita. Entonces es contradictorio decir que la pienso y después no la pienso, ¿no? En cambio, el ente finito sí puedo pensarlo, no hay contradicción, ¿no? En pensarlo como no existente, ¿no? Y por lo tanto, el ente finito, claro, viene de la nada, pero esta nada es en definitiva la previsión, ¿no? La vista anticipada en la mente divina de su ser real, ¿no? No sé si queda un poco más claro. Sí, profe, gracias. Entonces ven aquí cómo está implícito en toda esta discusión del tratamiento de los universales, ¿no? No es como siempre lo repetimos, no es un problema de lógica simplemente, ¿no? Sino que es un problema del estatuto ontológico del universal que permite después aclarar el estatuto ontológico también de las cosas mismas, de cuál es el origen de las cosas mismas, ¿no? Que las cosas mismas provienen de las propias ideas, ¿no? de las cosas. Y por lo tanto, cuando se dice de la nada, hay que entender bien que no es la nada absoluta, porque eso sí sería contradecir a Parménides en aquello que tenía de razón, ¿no? Que la nada entendida en sentido absoluto no existe, ¿no? En eso tenía razón Parménides. El problema es que hay una nada que es relativa, ¿no? Una nada relativa, o sea, hay un modo de ser que sin ser real, sin embargo, es algo en el mundo ideal, en la dimensión del ser ideal, virtual. Bien, no sé si hay más preguntas o dudas, estamos un poquito fuera de la hora, así que nos tenemos, yo creo que despedir, pero anoten todas las posibles preguntas. Y después seguiremos entonces todavía con un poquito del monologion y después el proslogion. Bien. Si tienen también dudas del tema anterior, también me escriben, porque ya el lunes habría que entregar eso, ¿no? Bien. Un gusto entonces. Nos veremos pronto. Chao, profe, que esté bien. Chao, Chao, profe, que esté bien. Muy bien. Nos vemos pronto. Chao.